Y ya estamos listos, queridos, bienvenidos a todos nuevamente a esta nueva conferencia vía internet, un nuevo webinario organizado por la Sociedad Boliviana de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de La Paz, para todos ustedes, para nuestros miembros y para toda Latinoamérica. Hoy día, con el gusto, el placer de estar con Fernando Pérez Vargas, un excelente profesor y bueno, muy conocido por internet, por la enseñanza virtual que hace mediante Wikipedia. Tiene muchos alumnos por todo el mundo y estamos muy contentos de tenerlos y que comparta con nosotros este momento. Gracias, querido Fernando. Le voy a pasar a Félix para que me lo presente y para comenzar inmediatamente con la conferencia. Muchas gracias, querido Jordi, y bienvenidos a todos los colegas que nos acompañan en esta nueva edición de los webinarios preparados por la Sociedad Boliviana de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial La Paz. Hoy día tenemos el orgullo de contar con la presencia del doctor Fernando Pérez Vargas, de quien quiero hacerles un comentario muy pequeño. En un congreso que tuvimos hace 2 años, la mayoría de los participantes se sorprendían cuando escuchaban la voz de Fernando y la reconocían porque ¿qué estudiante de ortodoncia no ha acudido a las herramientas de Wiki Ortodoncia? Es una celebridad en el Internet, es una celebridad gracias a esta extraordinaria iniciativa académica que se llama Wiki Ortodoncia. Para nosotros es un placer tu presencia con nosotros, Fernando. Fernando es magíster en estomatología y especialista en ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de doctorado en ciencias de la salud. Él ha realizado una mini residencia ortodóntica en la Universidad de Illinois en Chicago. Es el coordinador y el principal profesor de la especialidad de ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de docente investigador del Instituto de Investigación de Odontología y, como ya hemos mencionado, el profesor titular del extraordinario emprendimiento que se llama Wiki Ortodoncia. Para nosotros es un orgullo y un honor tu presencia aquí, Fernando. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Félix. La verdad que estoy sumamente emocionado de poder volver otra vez a ver a nuestros hermanos bolivianos que tan bien nos han recibido en esa altiplanicie ciudad de La Paz. Nosotros aquí en Perú tenemos el mejor de los recuerdos. Sé que mañana también va a estar Marquito Estrada Vitorino, extraordinario conferencista también. Bueno, estuvo hace poco Carlitos Flores Mir, también el peruano, solo que ahora radica en Alberta, y cada vez que nos juntamos tenemos algunas anécdotas, ¿no? Solo para contarles ese día que hubo la recepción del Congreso en La Paz. Hicimos una pequeña recepción, pero lo bonito fue salir a bailar. Pues y yo me animé a bailar un poco, la altura me traicionó un poco, pero a quien realmente lo vi entusiasmado en bailar la tuntuna, la diablada, fue a Carlitos Flores. Nunca lo había visto bailar y lo hizo maravillosamente. Creo que esa es de las anécdotas que puedo recordar de él. Así que uno la pasa muy bien por tierras bolivianas. Así que estoy muy agradecido. ¿No? Se animó a 3.600 metros. Imagínate, ¿no? Muy bien, estoy muy agradecido contigo, Jorge, y contigo, Félix, por esta amabilidad que han tenido ustedes para poder invitarme a vamos a decirlo, congreso online, ¿verdad? Donde se reúnen casi todas las lumbreras de Latinoamérica. Muy bien. El tema del día de hoy es un tema que me pareció bonito presentarlo, ¿no? Tips para crear espacios sin hacer extracciones, ¿no? Es un tema bonito, ¿por qué? Porque usualmente pensamos que los tratamientos, cuando tienen una discrepancia mayor a 6 milímetros, deberían estar pensando en extracciones, ¿no? Claro, evidentemente, si la discrepancia cefalométrica y la discrepancia alveolar suman mucho más de 8 milímetros, es muy probable que se tengan que extraer. Pero no es el único concepto que debería primar para ello. Y hay la necesidad de hacer un cuidadoso análisis de las estructuras morfofaciales del paciente para poder decidir.
Mi universidad es esta, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una cuatricentenaria universidad, ¿no? Es la decana de América. Y nuestra facultad, la Facultad de Odontología, es también una de las más antiguas de Latinoamérica, tiene 165 años, ¿verdad? Y este es el local nuevo, ¿no? Este es el área de pregrado y una área parecida está el área de posgrado. Ahí tenemos el curso de segunda especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar, ¿no? En la que usualmente recibimos entre 6 a 8 estudiantes, ¿no? En esa oportunidad hubo más chicas que varones. Eso es la tendencia que está pasando ahora, ¿no? Hay mucho más gente, ¿no es cierto?, que está vinculada a la ortodoncia por el género femenino. Bueno, en nuestro posgrado siempre hemos tenido una discusión muy ardua, ¿no? Extraer o no extraer. Es tal vez una de las dualidades que nosotros nos enfrentamos en la carrera. Y cómo lograrlo, ¿no? Y ahora lo que voy a presentar en esta hora y media es esto, tips para lograrlo. Cómo lograr espacios sin necesidad de extracciones. Ahora, quiero dejar muy en claro que yo hago extracciones cuando se necesitan hacer extracciones. Y generalmente las que prefiero hacer son las primeras premolares, ¿verdad? Y también las terceras molares cuando lo amerita, ¿no? De manera que queda muy bien claro eso, que no todos los casos los abordo sin extracciones. Y como siempre, lo más importante es diagnosticar y luego saber si es posible crear espacio. Para ello necesitamos hacer un análisis del perfil y de todos los tejidos blandos, ¿no? No es lo mismo tener un perfil convexo como el que tenemos acá. Este es un perfil fuertemente convexo, tanto en el perfil total como el tercio inferior de la cara. Y además, ustedes pueden observar que la altura facial anterior-inferior se encuentra aumentada y es un paciente cuyo crecimiento mandibular es dólico-facial. Evidentemente, este paciente probablemente va a necesitar hacer extracciones por esas razones que se escriben. Otro perfil, este es un perfil recto, ¿no es cierto? Un perfil recto que tiene una nariz empinada, un fuerte mentón y labios relativamente delgados. También acá habría que analizar si necesitamos o no hacer extracciones, sobre todo si tiene un buen patrón de crecimiento mandibular. Pero hay también el otro extremo, ¿no? El extremo es que tenga una nariz sumamente prominente, un mentón bastante prominente, un tercio inferior de la cara disminuido y labios muy delgados. Aquí, y sobre todo si el paciente tiene un apiñamiento severo, vaya, qué dificultades, ¿no? Como para poder decidir si extraer o no. Por eso vamos a hablar de esos tips. Entonces, vamos a mostrar una serie de casos, ¿no?, que tienen ciertas características, como la que están viendo ustedes acá, diversos perfiles, por ejemplo, este perfil que ven acá, que es casi de recto para ligeramente convexo, este es de recto para ligeramente cóncavo, este también, y este sí es un perfil cóncavo. Otro elemento también importante es el análisis del sistema neuromuscular. Y es que dentro de la cara de un paciente se puede distinguir a través de la función qué cadenas musculares probablemente estén alteradas. Una de las cadenas que frecuentemente se altera es esta, la que está acá en la borda del mentón. No solamente pasa en los pacientes clase 2 segunda división, también pasa en los pacientes de clase 2 primera división, pero específicamente estos pacientes que tienen los incisivos retroinclinados y los caninos altos, ellos tienden a ocultar esta sonrisa elevando el labio inferior sobre la superficie vestibular de los incisivos. Eso va a meter vectores dentro de la boca, vectores centrípetos que comprimen la estructura interna de los alvéolos. No solamente van a ser esos, también van a ser los buccinadores. Y es que el elevar el labio inferior no solamente contempla el hecho de apoyarse sobre la borla del mentón, sino que requiere compresión, tracción posterior de esta cadena del constrictor superior y medio de la faringe. Luego vamos a ver cómo es que funciona esta neuromusculatura.
En los pacientes clase 2, primera división, se puede observar de otra manera el modo como opera esta contracción sostenida de esta cadena muscular. Ustedes pueden visualizar acá cómo el mentón se contrae. ¿Para qué? Para lograr que el labio suba, ascienda. En estos pacientes clase 2, como la diferencia entre la maxila y la mandíbula es mayor, esta elevación tiende a alojar la parte mucosa del labio entre el incisivo inferior y el incisivo superior, lo que va a provocar que los incisivos superiores se vestibularicen fuertemente y los inferiores se retroinclinen, provocando en ellos que la erupción de los incisivos sea mucho mayor hacia la zona palatina que el resto. Entonces, esta cadena muscular también tiene que ser observada cuando nosotros definamos si es que se va a hacer o no unas extracciones. El otro elemento también, obviamente, es el análisis de la oclusión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos acá, tenemos en la primera línea un paciente que tiene una clase 2, segunda división, ¿no? Que muestra un apiñamiento. Y este apiñamiento, como ven acá, es producto de una retroinclinación de los incisivos, ¿verdad? Estos pacientes usualmente no requieren hacer extracciones. ¿Por qué? Porque generalmente tienen un perfil cóncavo, me refiero al tercio inferior de la cara, generalmente, ¿no? Porque tienen nariz prominente, tienen mentón prominente. Pero estos pacientes que tienen, que ustedes que ver acá, donde ya en la dentición mixta, ya presentan ciertos niveles de apiñamiento, es decir, le falta espacio, por ejemplo, para la erupción de los laterales, de verdad, ¿verdad? Y evidentemente, si tomamos medidas para recuperar los espacios que hay, probablemente podamos solucionar este caso. Hubo otros casos donde ya pasó la etapa de la dentición mixta y ya estamos en una dentición permanente temprana y se puede observar que existe discrepancia arco-diente, ¿no? Los caninos están en clase 2, están bastante altos, hay apiñamiento de los incisivos, las molares están en clase 2, ¿verdad? Bueno, no solamente es una observación clínica, también tiene que ser una observación cefalométrica. Lo mismo se puede ver para este caso. Audio, dice. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me logran escuchar? Jorge, ¿me puedes confirmar que estamos con audio? Todo está en orden. Sí, había un micrófono que se ha abierto. Te escuchamos perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, la observancia también de que la estructura dentoalveolar esté colapsada en la zona premolar y molar, también nos da una idea de que podamos, en muchos casos, hacer una buena expansión. Pero la expansión tiene que estar acompañada de la eliminación del hábito que provoca esa compresión de arcos, porque si no, luego de terminado el tratamiento, esta puede recidivar. Muy bien. La discrepancia arco-diente, ya lo habíamos conversado, es importante hacerla. En ello juega un papel muy importante el espacio Walla, ¿verdad? Ese espacio Walla va a tener una importancia, sobre todo cuando se defina un tratamiento sin o con extracciones, ¿no? Y eso también se puede visualizar en los pacientes que están en dentición mixta, ¿verdad? Para saber si es posible o no hacer esas expansiones o darle la forma contorneada a estos arcos. Lo ven en el arco inferior, en este caso, tenemos un Walla muy pequeño, ¿verdad? El arco superior le falta espacio, ¿verdad? Acá hay compresión de los arcos, ¿verdad? Esa compresión fuerte. Cada vez que veamos esto es muy necesario que veamos al monstruo que mora dentro de esa persona. Es ese neuromuscular aberrante que está produciendo lo que nosotros denominamos parafunción. Entonces, importante es que nosotros hagamos una lectura y luego ir desarmando este tinglado. Y hay que desarmarlo correctamente para que tengamos un resultado exitoso. Y también tenemos que contar con la discrepancia cefalométrica. ¿Qué duda cabe, no? Ustedes pueden tener, por ejemplo, a este paciente que tiene un ángulo mandibular alto, ¿no es cierto? Tiene una altura facial anteroinferior que está ya en el límite superior, ¿no? Y además de eso, tenemos los dientes sumamente protruidos,
¿verdad? Este es un paciente que tiene 9, repito, 9 milímetros con respecto a apogonio. Y el incisivo superior, el eje del incisivo superior con respecto al eje facial está convergente a CC. Es decir, acá hay una clara biprotrusión que origina una incompetencia labial. Entonces, un paciente que tiene tan protruido este incisivo, no conviene alinear y nivelar sobre eso, aun cuando uno pueda decir, no, esto se puede alinear. No, porque estamos a punto de aumentar la altura facial anterior-inferior. Y un detalle importante, pueden ustedes observar acá que el plano oclusal está por encima de Xi. Xi es el centro de la rama. ¿Eso qué indica? Que el paciente tiene una tendencia a rotar hacia abajo y hacia atrás, producto por el deficiente crecimiento vertical que ha tenido el complejo nasomaxilar. Entonces, un paciente con estas características, evidentemente, no va a ser un candidato para hacer un procedimiento sin extracciones. Entonces, la discrepancia cefalométrica, sí, sobre todo en quienes, en los dólico-faciales, ¿verdad? Los braquifaciales y los mesofaciales te pueden dar un chance todavía de protruir un poco los incisivos dentro de los límites que establece el estudio de Mario Sergio Duarte, ¿no? En el caso de los pacientes braquifaciales, podemos tener una colocación del incisivo entre 5 más menos 2, ¿no? Y en los mesofaciales de 3 más menos 2, y en los dólico-faciales 1 más menos 2, ¿no? Como darán cuenta, los dólicos no pueden protruirse mucho, ¿sí? Son muy inestables, no tienen una buena zapata acá que la soporte. Es un poco de biología, de biomecánica. En cambio, este paciente que van a ver acá, ¿no? Desde el punto de vista cefalométrico, miren, tiene una altura facial anteroinferior disminuida, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos un incisivo que está retroposicionado y además tiene un mentón prominente. Entonces, estos pacientes pueden tolerar mejor las inclinaciones o protrusiones vestibulares, tolera mejor el aumento de la altura facial anteroinferior. Todos sabemos que una expansión abre el eje. También el hecho de distalizar las molares abre el eje. Para este paciente es muy bueno, es saludable hacer eso, ¿no? Y vamos a ver dentro de qué límites y cómo es que vamos a contar con ese espacio a partir de la información que sacamos de la cefalometría. La otra es el análisis de la estructura esquelética, ¿no? Acabamos de hablar de eso, ¿no? De cómo está la maxila. La maxila, por ejemplo, está protruida, la mandíbula está retruida, que hay que hacer una gran labor. Sobre todo, trabajar con el plano oclusal si el paciente está en proceso de crecimiento. Si logramos en estos pacientes cambiar el plano oclusal de estar tan empinado y lo podemos luego rotar, ¿no es cierto? Lo podemos aplanar con una serie de alternativas. La mandíbula rota hacia adelante y tiende a disminuir esta diferencia, que en este paciente son 9 milímetros, ¿no? Entonces, son estructuras distintas, ¿no? Distintos comportamientos. Ahora, vamos a ver cómo podemos lograrlo, ¿no? ¿Cómo hacer que este paciente que tiene esta discrepancia arco-diente acá, el canino está en clase 2, ¿verdad? Tenemos otro detalle, la molar está en clase 2. ¿Cómo es que podemos pasar de este estado a este otro? ¿No? Entonces, la primera alternativa es expansión de los arcos, ¿verdad? Es decir, tengo un paciente con estas características y si expando los arcos con cualquier tipo de tecnología, los brackets y los arcos son tecnología. Quien resuelve el caso es el estratega, es el ortodoncista, que planea el caso, usando, por supuesto, sus conocimientos biológicos, ¿no? Con sus conocimientos mecánicos, por eso se habla de una biomecánica. Es el que conoce la biología del movimiento dental, es el que conoce de oclusión, ¿verdad? Es el que conoce de estética. Entonces, expansión de arcos sí es una alternativa, pero tiene que ser de esas alternativas no bruscas. No es aquella en la que utilizamos un disyuntor, ¿no? Es muy conocido que las personas utilicen un disyuntor para hacer una expansión brusca. No, el disyuntor es un aparato que se utiliza para
a hacer una transformación esquelética, ¿no? A veces el problema es solo dento alveolar y los mismos arcos pueden hacer este procedimiento. Vamos a ver acá. Por ejemplo, en la época en que salieron los primeros sistemas expansivos, y dentro de los que se cuenta está el... ¿Aló? Está el disyuntor, perdón, el expansor de arcos, ¿verdad? Un sistema... Creo que hay un micrófono abierto, si lo puedes cerrar Por favor, sean tan amables de cerrar los micrófonos. Perdón, Fernando. Ok, muy amable. Entonces, fíjense acá. Los primeros sistemas de bracket autoligantes, de los que vi en mi vida, fueron los sistemas Damon, ¿no es cierto? El sistema Damon. Y Damon hacía sus forum al cual nos invitaban y evidentemente vivimos con mucha sorpresa cómo este sistema era capaz de hacer expansión. Y lo hemos seguido durante buen tiempo, ¿no? Este es un video que está en la web, ¿no? Acá está. Y como van a ver acá, un buen paciente para estas características es aquel que tiene compresión de arcos, ya sea en el sentido transversal como en el antero-posterior. Tienes incisivos retroinclinados, ¿no? Esos espacios vacíos que ven ahí van a ser aprovechados por este sistema. Pero repito, tienen que controlar todo el sistema neuromuscular. Ellos utilizan estos brackets, que son autoligantes, y alambres Knight Cooper, que son expansivos, que son formas un poco más amplias que la normal, ¿verdad? Y dado de que se deslizan con más facilidad, esto provoca un rápido alineamiento de los dientes, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver este tipo de mecanismo que permite un deslizamiento rápido de las piezas, ¿no? Dentro de este modelo colocan estos biturbo, ¿no? Que permiten levantar la mordida y mejorar el proceso de alineamiento y nivelación, ¿no? Se van cambiando los alambres de alambres más delgados, se va engrosando, ¿no? Hasta llegar a alambres rectangulares que completan, ¿no es cierto?, los torques y las inclinaciones. Una vista oclusal más o menos sería esto, ¿no? Una expansión con los arcos, ¿verdad? En aquella época, nosotros tuvimos la oportunidad de poder comprar todo el sistema completo, pero también tuvimos la curiosidad de aplicarlo en bracket edgewise, es decir, no eran ni siquiera pretorcados ni preangulados. Y el resultado fue que funcionaba también bien. Eran los arcos de un sistema de arco recto, ¿no? Que podían ser aplicados también en ese sistema. Muy bien, entonces vamos a salir de acá. Y este es el paciente, ¿no? Que les voy a mostrar. Es el paciente que tiene un perfil cóncavo, ¿verdad? Una sonrisa plena y tenía una clase 2, segunda división tipo B, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver qué tal se comportan estos arcos Damon dentro del sistema que manejábamos en ese momento, que era edgewise, ¿no? Como verán acá, el paciente tiene una discrepancia arco-diente importante, ¿verdad? El análisis cefalométrico de aquella época, mire, es un paciente antiguo, ¿verdad? Nos indicaba que el incisivo superior estaba retroinclinado, el inferior también estaba retroinclinado, el plano oclusal estaba por debajo del centro de la rama. Hicimos el análisis cefalométrico para ver cuál sería la mejor opción para poder tratarlo, ¿no? La primera opción que tuvimos fue hacer un tratamiento sin extracciones, ¿verdad? Pero que nos llevaba a hacer una inclinación importante de estos dientes. Pero el hecho de extraer iba a empeorar las características del perfil. Por eso, en esa época, diseñamos este tratamiento y usando nuestro modelo de simulación, que es el setup, definimos que la mejor alternativa para este paciente era hacer un tratamiento sin extracciones y con una expansión solamente de los arcos. Supimos con el análisis del setup que las molares no nos iban a quedar en una relación molar de clase 1 perfecta,
sino que íbamos a tener una relación de super 1, pero que con eso se iba a permitir un excelente engranaje de los dientes, ¿no? No quisimos tampoco hacer desgaste en esta zona porque sabíamos de que íbamos a perder esta llave, la llave de Tweet, ¿no? Es una llave muy importante para la estabilidad. Así que con eso nos lanzamos y compramos nuestros Icon Night Eye, como ven, están viendo ahí. Y a diferencia de los autoligantes, acá teníamos que ligarlos, ¿no? Primero le poníamos módulos elásticos y luego dejamos que poco a poco se vaya ampliando. Colocamos en el arco inferior, ¿verdad? Esta expansión fue originando paulatinamente una expansión de los arcos, ¿verdad? Llevándolos hacia el límite, estoy completamente de acuerdo, pero podíamos hacerlo ya que se trataba de un paciente braquifacial que me admite un poco más de inclinación que el resto. En esta zona que tenía mordida cruzada de tijera utilizamos elásticos, de clase 1 para descruzar, y ahí, conforme fuimos aumentando, aumentamos a arcos rectangulares. Ustedes pueden ver que es edgewise porque tiene sus offset molar, su offset canino, el inset lateral, es decir, este es un sistema edgewise, ¿no? Y logramos finalmente este cometido. En esa época, ¿se dan cuenta? O sea, la expansión de los arcos nos permitió colocar exactamente en la posición que había sido diseñado con el setup, ¿no? Como verán acá, ciertamente lo hemos llevado al límite, ¿verdad? Pero era lo mejor para el paciente. Hicimos los movimientos de protrusiva, los movimientos de lateralidad derecha e izquierda, ¿no? Que le dan la funcionalidad al paciente. Este es el resultado final después de haber hecho un trabajo de expansión de arcos. Obviamente acá no afectamos el perfil, mejoró el sostenimiento de este labio, ya que estaba prácticamente colgando de la nariz, ¿verdad? Y utilizó su placa de contención y su retención. El análisis luego de los tejidos, ¿verdad? Ustedes pueden observar acá que hemos llevado evidentemente un poco más hacia adelante y acá se ven los cambios que hemos provocado en las superposiciones. Noten un detalle, ¿no? Esa nariz está creciendo y está creciendo mucho, ¿verdad? Lo cual va a ser mucho más cóncavo, ¿no? Ahí, aquí se puede ver los resultados finales. En verde fue el intermedio y este fue el final. Al final había avanzado como 3 milímetros la nariz, ¿verdad? Y estos fueron los cambios que se originaron, cambios en la inclinación y la angulación de las piezas, ¿no? Entonces, esta es una primera alternativa en la que podemos utilizar los arcos expansivos, los night eye, y luego trabajar sobre los arcos rectangulares que tengan en el sistema que ustedes deseen. Otra alternativa para lograr espacios sería la protrusión de los incisivos más expansión y rotación de las molares, ¿no? Esto lo vamos a ver acá. Vean. ¿Y esto en quiénes hacemos, no? Normalmente en aquellos niños que en la dentición mixta temprana o tardía ya presentan discrepancias arco-diente importante, ¿no? Miren, tiene un buen perfil, tiene un buen crecimiento mandibular. Existe acá una retención de la pieza, se ha ido hacia palatino, una erupción ectópica, ¿verdad? Hacemos un análisis de la discrepancia arco-diente de Moyles y sí, teníamos discrepancia más en el arco superior. Y otro detalle, la maxila estaba creciendo con una rotación interna, lo cual hacía que estas molares también estén rotadas hacia palatino. McNamara decía, si nosotros unimos la cúspide mesiovestibular con la distovestibular y trazamos una línea, esta debería estar pasando a la altura del canino. Si vemos acá, estas dos molares no cumplen con ello, de manera que aquí podemos crear espacio rotando estas molares. Ahora, se ven que estas piezas están inclinadas hacia palatino, ¿verdad? Pero lo tenemos que confirmar con una cefalometría. También estos 4 incisivos inferiores aparentan estar retroinclinados, ¿verdad? También lo tenemos que comprobar con la radiografía cefalométrica. Y acá está. Esta es la radiografía cefalométrica. Vamos a hacer el trazado. Y en el trazado pueden notar ustedes, por ejemplo, que el incisivo inferior está a 1.5 milímetros con respecto a apogonio.
Es una paciente mesofacial, requeriría 1.5 más hacia adelante para estar en un buen espacio. Y noten cómo está el incisivo superior. Está retroinclinado, o sea que si cambiamos la inclinación y protruimos estos dientes, podemos obtener espacio sin afectar, ¿no es cierto?, las características de su oclusión, ¿verdad? Otro detalle. El otro detalle es que esta paciente, fíjense, tiene, por supuesto, 8 años y la cefalometría de Rickett considera a partir de los 9, de manera que es totalmente referencial. Solo para saber, si tuviera este paciente 9 años, ¿no es cierto?, la molar debería estar a 3 milímetros, o sea, en 12. Este paciente tiene 8 años y si hacemos una regresión, este paciente tendría que tener 11. Por lo tanto, podríamos decir que esta molar está a 1 milímetro mesializada. Entonces, sí podemos distalizar, rotándola, por supuesto, con algún sistema que me protruya este incisivo y al mismo tiempo me distalice y rote esa molar para crear espacio, ¿verdad? Este plano oclusal está por encima de Xi, ¿no? Al estar por encima de Xi, normalmente hace que mandíbula también se aloje hacia atrás, ¿verdad? Si nosotros queremos que esta mandíbula rote hacia adelante, tenemos que aplanar este plano oclusal. Pero para aplanar, ¿no? Va a ser necesario extruir esta molar. ¿Y qué elemento me extruye con facilidad? Cualquier aparato que me distalice esta molar. Ahora bien, esto también tiene que hacerse contemplando la idea de que después vamos a verticalizar esta pieza. Entonces, cada vez que ustedes verticalicen las molares y aplanen el plano oclusal, el resultado que nosotros vamos a tener es que la mandíbula va a rotar hacia adelante, ¿no? Vamos a pasar. Otra herramienta, otro tip para nuestro armamentario es usar la predicción de crecimiento de Ricketts, ¿no? En la predicción de crecimiento de Ricketts con respecto a la maxila, en 2 años sin tratamiento, lo que va a ocurrir es que la maxila va a crecer más hacia abajo, ¿no?, que hacia adelante. Va a crecer hacia adelante, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Abajo también va a crecer en la misma proporción hacia abajo y hacia adelante. Es decir, este paciente tiene una capacidad de crecimiento muy parecida a un paciente de clase 1, ¿no? De clase 1, porque las diferencias entre los dos van a ser siempre muy parecidas, ¿no? En una proyección USB, este paciente aparentemente es un paciente de clase 2, esquelética, ¿no? Este es un análisis bastante estable. Entonces, si tengo la sospecha de que este paciente es un paciente de clase 2, ¿no?, y tiene un buen patrón de crecimiento, pues entonces voy a tomar todas las precauciones para descender el plano oclusal, aplanarlo, ponerlo debajo de sí, para lograr que esa mandíbula crezca robusta, ¿verdad?, y no se convierta en un paciente de clase 2 en el momento en que provoque la distalización o rotación de la molar. Entonces, veo los detalles así. Entonces, fíjense acá, ¿no? Ustedes van a trabajar primero alineando y nivelando esos dientes, porque esta interferencia va a provocar siempre una alteración y desvío de la línea media, ¿no? Entonces, en ese momento hicimos una extracción de las piezas temporales, ¿verdad?, para alinear estos dientes, ¿no? El punto de apoyo que usamos fueron las segundas molares temporales. Voy a explicar por qué usé estos tubos adhesivos en esta niña. No utilicé tubos en las primeras molares porque la cara vestibular todavía estaba cubierta por gran cantidad de tejido gingival. Y estos pacientes usualmente, cuando tienen bandas a ese nivel, lo que van a tener como resultado es que se inflamen, ¿no es cierto? Generalmente llegan a ser abscesos por la retención de alimentos. Así que como mi primera tarea es solamente alinear y nivelar estos dientes durante un periodo, entonces hago la colocación de tubos adhesivos que funcionan bastante bien. Los arcos son arcos Knight Die Cooper 0.012. Fíjense, en poco tiempo alineamos esos dientes. Como verán, estos tienen acá en la parte posterior un doblez
al cual se le agrega un poquito de resina para evitar que se vaya muy hacia adelante, ¿verdad? Y fíjense, al eliminar las interferencias, automáticamente la línea media otra vez está en su sitio. Mientras tanto, la niña ya está cambiando de dientes. Esa fue una de las razones por la que decidimos tratar a esta paciente ya, porque a pesar de que tenía 8 años, camino para 9, era una paciente que estaba cambiando rápidamente. Estaba muy, pero muy adelantada en su proceso de cambio de dientes, ¿no? Entonces, decidimos, luego de haber alineado y nivelado, ¿no? Empezar a crear el espacio al cual le faltaba el paciente, ¿no? Fíjense, este es un arco que se llama arco utilitario de Riquet, de protrusión y de distalización, rotación de molares, ¿no? Se hace con alambre Engiloy azul, tiene este doble doblez que están viendo acá, estos que están acá, ¿no? Y se van abriendo para que se lleve a esa pieza a cuerpo entero. El primer movimiento que hace es un movimiento de inclinación vestibular, ya que aplicamos en este punto, ¿verdad?, una apertura de aproximadamente 0,75 de milímetro, ¿verdad? Y la pieza se va a inclinar, obviamente, hacia vestibular. En la siguiente cita, aplicamos la misma fuerza sobre este loop y este se proyecta con un torque. Entonces, primero fue corona y después se lleva a la raíz. Y así, poco a poco se va abriendo, creando el espacio. Este es el arquito, ¿no? Es un arco relativamente sencillo de hacer, ¿verdad? Y estas son las activaciones que les he mencionado, ¿verdad? Son activaciones simples que se hacen con un tubo, perdón, con un alicate pico de pajarito finito, ¿verdad? Y se abre y luego se coloca. Cada vez, por ejemplo, que ustedes activen el primer doblez, lo que va a provocar es esto, ¿no es cierto? Una inclinación vestibular con ligera intrusión. Ahí está, así más o menos. Entonces se inserta acá y va a provocar ese cambio. En el siguiente punto, cuando nosotros abrimos el otro segmento, esta zona de acá se va con torque. O sea, expande un poquito, pero con torque. Entonces lleva hacia vestibular la raíz. Y miren, vamos abriendo y cerrando, abriendo, y vamos creando el espacio para las piezas que vienen erupcionando. Igual, en el arco inferior podemos utilizar un arco continuo que nos permite inclinar, ya que ese es nuestro objetivo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, vamos equilibrando y vamos rotando las molares, porque no solamente la acción está en los incisivos, también la acción está en las molares. ¿Y de qué manera? Fíjense esto. Rotan las molares, al punto que, como vas a ver acá, fíjate, la unión entre la cúspide distovestibular con la mesiopalatina ya están apuntando hacia los caninos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Yo creo que nos pasamos un poquito en el lado izquierdo, nos fuimos un poquito para adelante. Obviamente eso también tenemos que corregir. Mientras que en el inferior continuamos el proceso de alineamiento de los 6 anteriores utilizando un arco de acero 0.016 con omegas, bien pegaditos, ¿no? Y acá pueden ver, miren, el arco después de haber hecho su tarea, su labor. Es un arco único que usamos y pueden ver ustedes ahí que es un arco cuadrado, 16 perdón, un arco no es cuadrado, este es un alambre 16 por 22 Engiloy azul, ¿verdad? Una vez que se han logrado estos efectos, empezamos a trabajar con arcos continuos, ¿verdad? Nivelando los dientes hasta dejarlos encajados, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá un caso en el cual hemos trabajado expansión. Miren, con pocos años ya tiene también la erupción de la segunda. Entonces podemos comparar el inicio con el final, ¿no? Vamos a ver el detalle, qué cosa cambió, qué cosa mejoró en este paciente. Miren este detalle. En primer lugar, la relación maxilomandibular es casi la misma. Es un paciente de clase 1. Maxila y mandíbula se encuentran dentro de lo normal, ¿verdad? El eje facial, fíjense, se puso de 84 a 86. Eso indica que la mandíbula rotó hacia adelante, porque provocamos un cambio muy interesante. Pasamos de 52 a 67, ¿no? Hay un buen crecimiento. La altura facial anterior-inferior de 42 a 43, ¿no? Y la altura facial total llegamos hasta 60.
Un detalle simpático de todo esto es el siguiente, ¿no? Que el plano oclusal, fíjense acá, se aplanó, se fue por debajo de Xi. Las molares que estaban dólicas se pusieron mesos, ¿no es cierto? Este es el mesofacial. El incisivo superior está paralelo al eje facial y el incisivo inferior con un grado de normalidad, ¿no? Con respecto a su posicionamiento. Sí, está un poquito más inclinado. Y es porque estos pacientes los tenemos que dejar con sobrecorrección con estos dientes, ya que al tener un neuromuscular de 36, tienden a producir en el futuro una retroinclinación de esos dientes, ¿no? Entonces, hacemos una cefalometría de comparación y se pueden visualizar los cambios. Miren, acá efectivamente la maxila fue hacia abajo y hacia adelante, tal como lo había previsto la predicción de crecimiento. Y la mandíbula se fue, miren, bastante más hacia adelante. Se cerró el eje, ¿no? Se aumentó la altura y eso fue muy bueno. ¿Por qué? Porque pudimos distalizar, fíjense acá, rotar y verticalizar la molar. Igual pasó con el incisivo, inclinamos hacia vestibular. En los inferiores, con el uso de arcos continuos, pudimos hacer que la pieza se verticalice y esa verticalización llevó a la creación de espacios. Los incisivos también acudieron, ¿no?, hacia el plano de oclusión, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá cómo el plano oclusal empinado termina aplanándose y eso dio como resultado un mejor comportamiento del mentón, ¿no? Entonces, un tip muy importante en esto es visualizar al paciente en todos los campos que tiene, ¿no? Y acá tienen a la flaquita, muy bonita ella, ¿verdad? Terminó con un excelente perfil. Una tercera alternativa es distalización de molares y protrusión de incisivos con arcos Moa y Miu, ¿no? Esta es otra alternativa que ustedes pueden usar, ¿no? Vamos a verlo. Acá tienen ustedes los arcos Moa y acá están los arcos Miu para lograr esta oclusión en este paciente. Muy bien, acá Mijail era un chiquito que tenía, como ven acá, un desarrollo mandibular extraordinario, ¿verdad? Bueno, pero tenía un perfil tendiente a cóncavo, ¿verdad? Claro que pudieron haberle hecho extracciones y logrado una buena oclusión, pero el perfil se iba a aplanar sustancialmente, ¿verdad? Miren dónde está nuestro perfil, está bastante bien. Tenemos una relación molar de clase 2, una relación canina de clase 2, un gran apiñamiento en el sector anterior. Entonces, el doctor Sato, ¿no?, y el doctor King propugnan un análisis completo del paciente para tomar la decisión de extraer o no extraer. En este paciente, aparentemente, lo que tenemos acá son terceras molares que están incluidas, ¿verdad? Que todavía no han erupcionado. Tenemos una altura facial anteroinferior disminuida, lo tiene también la altura total, ¿no? Y un neuromuscular de 47, o sea, eso es el arco mandibular. 47, carambas, es una fuerza neuromuscular tan fuerte que este chico podría masticar habas y podría defenderse con los dientes, ¿no? Hay una gran potencia. Pero ¿qué pasa con esos pacientes cuyo neuromuscular es muy fuerte? Pues impide el desarrollo vertical, ¿no?, de la oclusión. Por eso tienen altura facial anteroinferior tan, pero tan disminuida. Normalmente esta altura debería estar en 46, tiene 35, 11 milímetros menos. Entonces, a este paciente se le tiene que visualizar también desde ese punto de vista. Otro elemento es que el paciente teniendo 11 años, la distancia entre PT vertical y distal de la molar debería ser la edad más 3 milímetros, suponiendo que tenga ya 12. 12 más 3 sería 15 y está en 20, significa que esta molar está mesializada. Así que si la distalizamos, podemos hacer dos cosas: crear el espacio, en segundo lugar, aumentar la altura facial anteroinferior, y el mismo hecho de extruirla va a permitir que mandíbula nos ayude también dentro de la rotación, sobre todo por el hecho de que al extruirse también provoca un aumento de la altura, una apertura del eje. Entonces la compensación va a ser la rotación mandibular. Los incisivos acá los tenemos en 4
de extrusión y 3 de protrusión. Es un paciente braqui, de manera que puede sostener un poco más de protrusión. Así que nos preparamos para eso, ¿no? Utilizamos, como ven ustedes acá, estos son brackets preangulados, pretorqueados y también son autoligantes, ¿no? Colocamos arcos continuos y lo que hacemos usualmente es colocar siempre una bolita que nos permita ir eliminando este squeezing out que tiene el paciente. Es otro tipo. Si el paciente tiene squeezing out, es decir, una inclinación de la corona hacia mesial y la raíz hacia distal, es un paciente al cual, cuando apliquemos fuerzas distalizadoras, la corona, ¿no es cierto?, se va a verticalizar rápidamente, ¿verdad? Rápidamente, y nos va a crear espacio en el sector anterior. Alineamos y nivelamos y empezamos a trabajar con arcos MOA. Este es un arco MOA, modificado, ¿no? Ya que el primero que hicimos le causó daño, ¿verdad? Le molestó un poquito. Así que cambiamos por otro, que es este, ¿no? Que después también le hizo un poco de daño. ¿Y qué hacen estos arcos MOA? Lo que hacen es trasladar las piezas que tienen squeezing out hacia distal, ¿verdad? Hacia distal. Y luego, una vez que logrado eso, empezamos a trabajar con los arcos MOA clásicos y típicos, ¿no? Lo que ustedes van a tener consigo es que los incisivos se protruyen y se inclinan un poco, ¿verdad? Y además, las piezas se van para distal. Luego de que se ha logrado eso, creamos el espacio en el sector anterior, volvemos otra vez a arcos continuos muy delgados, como el que están viendo acá, alineamos, hay que tener la paciencia para ello, otra vez un módulo de resina acá, para seguir aprovechando lo mismo. Ojo que acá ya estamos con los dientes alineados, ¿verdad? Ahora necesitamos trabajar estos arcos, que son los arcos Mew, que me van a permitir también darle mejor torque a las piezas, ¿no? En 5 activaciones, como están viendo, en la primera, verán ustedes una mordida abierta. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar la altura facial antero-inferior en este paciente. Porque este es un típico sistema Mew para casos de clase 2, ángulo bajo. Entonces acá necesitamos aumentar la altura para que sea vigorosa y no colapse el sector anterior, ¿no? Acá estamos en la segunda, la tercera activación. La cuarta activación ya cierra la mordida, ¿verdad? Ya tengo una mejor altura y terminamos el caso completamente, ¿no? Con una muy buena interdigitación. Lo ven acá, el pacientito, ¿ves? No hemos afectado el tercio inferior de la cara, lo hemos mejorado sustancialmente. Fíjense, cuando sonríe, eso sí, miren, la sonrisa deja muy a observación la zona nasal, ¿no? Bien prominente y el mentón. Entonces, veamos el análisis completo del caso, ¿no? Fíjense, acá teníamos, observen, el plano oclusal por encima de Xi y una altura facial anteroinferior de 35, ¿no es verdad? Y tiene un neuromuscular fuertísimo. ¿Y qué cosa ha pasado? Que hemos descendido el plano oclusal, ¿no? Eso nos va a ayudar a que esta mandíbula crezca, se vaya hacia adelante. Pasó de 68 a 72 milímetros, ¿no? Y también hemos aumentado la altura facial anteroinferior a 38. Estos pacientes rara vez crecen en su altura. 3 grados de crecimiento es muy importante para lo que estamos haciendo. Y como verán, el incisivo superior está paralelo al eje facial, el incisivo inferior está en 4. ¿Verdad? Entonces, el perfil está dentro de los límites de normalidad. Esto fue un gol, ¿no? Y acá lo pueden visualizar, fíjense. A este paciente, con los procedimientos que hemos hecho, hemos logrado que mandíbula se vaya hacia abajo y hacia atrás, como están viendo acá. Hemos abierto el eje porque era necesario para su altura facial anteroinferior. Y pueden notar acá el cambio del posicionamiento de la molar. Pues alguien diría, sospechosamente diría, doctor, usted no ha distalizado en absoluto esa molar, porque estoy viendo que lo único que ha hecho es cambiar, ¿no es cierto?, la posición de la molar. Hay que recordar que este paciente está en crecimiento. Y en el crecimiento esta molar debió haber ido
¿no? Por lo menos 2 milímetros hacia adelante, ¿no es cierto? Por aproximadamente 2 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver acá que sí se ha producido la distalización porque no creció hacia adelante, sino que llevamos hacia atrás la molar, ¿verdad? El rogaría, ¿alguien está poniendo o está usando la herramienta, ¿no? Les rogaría, por favor, que no lo hagan. Entonces, pueden visualizar acá que la altura mejoró sustancialmente y el posicionamiento final de los dientes, ¿no? Entonces, este es el trazado final. Es un paciente de clase 1 ahora que cumplen los requisitos, ¿no? De estabilidad. Primero, que el plano oclusal esté a la altura de Xi. 2, que el eje del incisivo superior esté paralelo al eje facial y que el incisivo esté dentro de los límites de una protrusión normal, que vendría a ser 4. Los labios con un más menos 1 de distancia con respecto a la línea estética, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que tienen un neuromuscular sumamente fuerte. Entonces, ahí tienen una manera de crear espacios, ¿no? La otra manera de crear espacios es distalizando, ¿no? Las molares, protruyendo los incisivos con aparato pendular y técnica bioprogresiva de Ricketts. Es una muy buena técnica que también usa fuerzas distalizadoras, en este caso no por vestibular, sino lo hace por palatino, ¿no? Vamos a ver cómo es que aquí lo tienen. Ustedes van a ver esto en un video, ¿no? Observen, el aparato, como el que están viendo acá, es más o menos parecido, solo que este sí tiene, a diferencia del aparato pendular, ¿no? Esto es un Pendex, si no me equivoco, lo que va a provocar es exactamente lo mismo, crear los espacios, así. Luego utilizan un arco continuo, alinean y nivelan, ¿verdad? Esto que se ve acá en la imagen no es tan cierto, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar ayuda para que los dientes entren dentro de su arcada. Esta es una niña, por ejemplo, que posee una nariz empinada, un mentón prominente, labios, ¿no es cierto?, más grandecitos que lo normal. Tienen una clase 2, segunda división. Necesito crear espacios. Como están viendo acá, tiene compresión lateral, ¿verdad? Tenemos que trabajar esa musculatura, ¿ya? Y en la radiografía cefalométrica, en el trazado, se puede visualizar que el incisivo superior está retroinclinado. El inferior está también retruido, solo tiene 0,5 de milímetros. Entonces, este caso también puede protruirse los incisivos. Pero también se puede distalizar. ¿Por qué razón? Porque si tiene 12 años y el PT vertical con respecto a la molar tiene 18, porque debería ser la edad más 3 milímetros, o sea, 15 milímetros, y el paciente tiene 18, este es un paciente al cual podemos distalizar. Además, la altura facial anteroinferior está disminuida, tiene un buen neuromuscular, pues es un caso que podría trabajarse con eso. Protrusión de los incisivos, distalización de las molares y también expansión de los arcos, ¿verdad? Y esto nos da a nosotros Ricketts. También es importante hacer una predicción de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente... que está conectada. Gracias, Erika, si fueras tan gentil. Gracias. ¿Qué pasó? Erika, si fueras tan gentil de cerrar tu micrófono, te voy a rogar que lo hagas. Muchísimas gracias. Muy bien, la maxila en este paciente va a crecer en sentido vertical, pero no se va a ir hacia adelante. Y la mandíbula sí tiene una capacidad de ir hacia adelante, también hacia abajo, pero no lo va a poder hacer si continúa creciendo los incisivos en este sentido, muy vertical. Y eso va a impedir, ¿no?, que esta mandíbula rote hacia adelante. Ok. Entonces, propusimos un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento contemplaba el cambio de inclinación, la distalización de molares, ¿verdad? Wow. Muchas gracias. Le rogaría, por favor, no sé si hay alguien que está... Por favor, Marco Antonio 20 millas, si eres tan amable de cancelar tu micrófono.
Sí, también, Félix, pareciera que alguien está usando la herramienta de... hay que quitar esa función, ¿no? Para que no interrumpa lo que se está explicando. Pues bien, entonces, este es el BTO, ¿no? Propusimos distalizar la molar, cambiar la inclinación del incisivo, ¿verdad? Y llevar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás para provocar mayor altura. Y obviamente que al momento de cambiar la inclinación, el punto A se va a ir hacia atrás porque está muy cercano. Así que eso fue lo que programamos con ella. Primero, distalizamos las molares con este aparato pendular. ¿Y cuál es lo importante de hacer un aparato pendular? Primero, que tiene que ser hecho en primeras premolares con bandas pesadas, y el alambre que lo conecta debe estar paralelo a sus raíces. Debe ser 1.1. No puede ser un alambre de menor calibre. Y este botón de Nance debe ser un botón de Nance grande, amplio, de donde van a surgir estas dos fuerzas distalizadoras, que es de alambre titanio molibdeno, ¿no? Es un TMA, que con gran eficiencia logra la distalización gracias a que tenemos una discrepancia posterior. Miren. Entonces, miren lo que va a provocar para que ustedes observen en el paciente. Primero, que es capaz de distalizar a la molar, ¿verdad? La molar se distaliza, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿verdad? Y va a provocar estos espacios. Y observen, cuando ustedes manejan el principio de anclaje, notarán que las raíces de los premolares no se han inclinado, ni la corona se ha inclinado hacia vestibular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de fuerza que enviamos acá corresponde a 100 gramos, ¿no? Entonces, en el momento en que distalizamos va a ocurrir esto. La corona se inclina hacia distal, se extruye, ¿no? E inmediatamente la mandíbula reacciona, ¿no es cierto?, yéndose hacia abajo y hacia atrás. Pero ese efecto neuromuscular va a provocar luego que mandíbula rote hacia adelante, cuando se cambie el plano cruzal. Por eso nos preocupamos de protruir los dientes, como están viendo ahí, y este es un arco utilitario. Un arco utilitario de protrusión, ¿verdad? Y observen cómo empezamos también a cambiar la inclinación de esa molar. Y es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a cambiar la inclinación de las molares. Una vez que hemos cambiado la inclinación de las molares, decidimos alinear y nivelar, ¿verdad? Utilizamos un arco utilitario de intrusión, como estás viendo acá. Y ya empezamos a trabajar en el arco inferior, ¿para qué? Para que mandíbula siga su trayecto, ¿verdad? Todo está acá todavía en clase 2. Voy a tener que distalizar todos estos dientes en bloque. Rique tiene una técnica tan bien hecha que se puede llevar en bloque a todos estos dientes hacia atrás. No tienes que jalarlos con una cadena, ¿no? No, lo vas a usar justamente con un arco continuo, ¿verdad? En el inferior empezamos a trabajar con arco continuo mientras vamos preparando el anclaje para distalizar. Se quita el sistema de anclaje acá, ¿verdad? Ya cuando las molares están verticalizadas, alineamos, nivelamos, y cuando llegamos a un alambre, ¿no es cierto?, 16 por 22, en Giloy, que ingresa perfectamente en el arco, utilizamos elásticos intermaxilares. Este arco inferior tiene una curva reversa acá, es un arco curvado, ¿verdad? Utilizamos elásticos intermaxilares de clase 2 y llevamos en bloque a todos estos dientes para cubrir esos espacios que hay acá. Miren, con estos elásticos. Y estos elásticos que ustedes ven acá van a funcionar siempre de forma asimétrica. Es que este paciente mastica más por este lado que por el otro, ¿verdad? Y este es el arco seccional, ¿no? Es así, con este lado siempre en ángulo, para evitar que el canino se extruya, se incline y se rote, ¿no? Tiene esas tres antis, ¿no? Esto se coloca así en boca y luego los elásticos hacen su efecto, ¿no? Ahí ustedes pueden notar. Y luego de cerrar los espacios con los arcos de retusión, terminamos por encajar
con estos tipos de elásticos que lo hacen bastante bien, ¿no? Una vez terminado, se hacen los movimientos de protrusiva, movimientos de lateralidad, ¿verdad? Si el paciente lo está haciendo bien, luego se retiran los elásticos, perdón, se retira el arco superior y luego el arco inferior, ¿no? Esta paciente se sacó los brackets y tuvo que viajar a los Estados Unidos para trabajar y retornó después de un tiempo, ¿verdad? Nosotros pensábamos de que se iba a echar a perder nuestro tratamiento, ¿verdad? Porque no vino para sus aparatos de contención, dado de que estos pacientes de clase 2, segunda división, son sumamente recidivantes, ¿no? Pero retornó después de un tiempo, un año después del tratamiento, ya ella viene un poco más jovencita, fíjense, y regresa felizmente sin mayor cambio en boca, ¿no? Todo parece estar correcto. De todas maneras le pusimos su aparato de contención y calzaba perfecto, lo cual quiere decir que si en un año no se modificó, esto está bastante estable, ¿no? Aquí lo tienen, le tomamos sus radiografías, ¿verdad? Y pudimos encontrar que todo estaba andando bastante bien, ¿verdad? Pudimos verificar todo lo que habíamos programado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Miren la molar acá. Y 5 años después de tratamiento, cuando se estaba graduando, vino y, caramba, pudimos observar también cambios interesantes en ella, ¿no? Fíjense, todos sus tejidos mejoraron sustancialmente, ¿no? Y no cambiaron, lo cual nos dice que hay una estabilidad en el caso, ¿no? Ahora vamos a presentar otro caso en donde el problema es mayúsculo. ¿Por qué? Porque esta chiquita, si pues se trata de una paciente que tiene una protrusión labial, ¿verdad? Y además de eso, este gran problema, el incisivo central estaba rotado, había erupcionado así. A ella la maltrataron psicológicamente porque se quedó con el apelativo de unicornio, ¿verdad? Y porque ese incisivo daba esa apariencia, ¿no? Entonces la niña procuraba no mostrar sus dientes. Si ven ustedes acá, esta arcada tiene una tendencia a rotación interna y tenía una dificultad. Estas pequeñas perlas adamantinas que están acá son módulos que tienen una cercanía con la pulpa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no hay que desgastarlos, hay que dejar que la oclusión haga lo suyo. Así que esta paciente, cuando le tomamos su radiografía, descubrimos que tenía un mesiodente. Y no solamente uno, tenía otros más, ¿verdad? Ahora nos explicábamos por qué razones ese incisivo había erupcionado de esa manera. Acá pueden observar en la radiografía que tiene uno acá y tiene otro muy cerca de la base de la nariz, ¿no? O sea, un odontoma múltiple, ¿no? Así que el cirujano operó y pudo extraer estos y otros más pequeñitos, ¿no? Acá los tienen. Se esperó un tiempo a que terminara su proceso de cicatrización, ya vino con nosotros, fíjense acá, y se le hizo el análisis cefalométrico. Lo mismo, es un paciente cuya convexidad es de 8. El plano oclusal está por encima de Xi, tiene 49,5, ¿verdad? O sea, es un paciente con una altura facial, ¡wow! Dios. Entonces, era una paciente al cual le propusimos hacer las extracciones de primeras premolares, pero le había parecido tan traumático la extracción de esos dientes que la mamá nos decía, doctor, ¿hay la posibilidad de poder hacer un tratamiento sin extraer? Le digo que el mejor tratamiento para ella era con extracciones, ¿verdad? Y la mamá pues dijo, miren, doctor, no estamos dispuestos a que se haga una extracción, por favor, podría hacer otra alternativa. Y claro, pues cuando te hablan y te hablan al ego y dices, oh, sí lo puedo hacer, sí, doctor, usted es el mejor, yo lo puedo hacer. Y cuando te agarran por la vanidad, terminas aceptando, ¿no? Entonces, por vanidoso hice un tratamiento en este paciente, pero tuve que ingeniármelas para producir cambios distintos, ¿no? En este caso dije, tiene 8, voy a utilizar toda la tecnología para lograr que el plano oclusal rote convenientemente, ¿no? Y crear, por supuesto, espacio. Entonces había que extraer las terceras molares para poder hacer una distalización
Hicimos una proyección de crecimiento, se notaba que la maxila solamente iba a crecer para abajo, la mandíbula para adelante, eso era bueno. Las dos molares tenían una tendencia a erupcionar, ¿verdad? Y si controlábamos eso, se podía hacer un tratamiento. Así que nos propusimos hacer un procedimiento de distalización de molares, como están viendo acá. Distalizamos molares, ¿verdad? Alineamos y nivelamos el arco inferior, como están viendo ustedes acá, ¿no? Ya están erupcionando las segundas, hicimos arcos segmentados, ¿no? Y fuimos llevando hacia distal, poquito a poquito. Otra vez acá ustedes pueden ver los arcos de Ricketts. Una vez que se fueron nivelando los dientes, ¿verdad? Fuimos creando el espacio para el incisivo. Hicimos una cupla. Esta cupla nos permitió rotar, pero al usar la cupla, fíjense, utilizamos acá una cadena de poder, pero la cadena de poder produjo un efecto que no me gustó, ¿no? Y que fue aplanar este sector, ¿no? Aplanó este sector. Y eso había que corregirlo después. Así que este aplanamiento fue corregido con un arco bien coordinado con el inferior, multiloop, como el que están viendo acá. Este es un arco 0.012 con tratamiento térmico, con un boxiloop acá para rotar esta pieza. Ahí lo están viendo, mientras este segmento era empujado hacia afuera. En la siguiente cita ustedes pueden visualizar los dientes laterales que habían sido comprimidos ya están para afuera. Este incisivo empieza a rotar. Este es un arquito sumamente útil, ¿verdad? El uso de ese arco nos había lesionado la papila, que también estaba rotando, ¿no? Estaba rotando. Fuimos ya a hacer arcos continuos uno tras otro, hasta que logramos nivelarlo. Luego convocamos al doctor Sixto Grado Comarino, uno de los periodoncistas más importantes, ¿no? Igual también la operación de esas piezas supernumerarias, de ese odontoma, fue hecha por el doctor Arturo Rodríguez, es también un extraordinario cirujano. Muy bien, entonces él se encargó de hacer una cirugía, una plastía para mejorar esa encía, ¿no es cierto? Entonces, primero reconstruyó la parte de la base, ¿no? Y luego va a hacer los costados, ¿no? Hizo luego los costados y me pudo producir una encía más acorde con lo que queríamos nosotros, ¿verdad? Esta es ya la chiquita cuando terminamos el tratamiento. Lucen bastante bien los dos centrales, ¿verdad? El perfil está bastante bueno, ¿no? ¿Verdad? Y pueden ver que también la interdigitación de sus piezas está dentro de lo normal. Siempre que tengamos a una pieza que está sumamente rotada, es bueno colocar una contención fija en el superior. En el inferior, usualmente nosotros utilizamos este tipo de contención, ¿verdad? Que permita también higienizarse, ¿no? Pero cuando los pacientes no se cepillan bien, lo hacen siempre. Entonces, el resultado final de nuestro tratamiento fue esto, miren, logramos disminuir de 8 a 4, pero quiero hacer la salvedad, ¿no? Que ha sido también por movimiento mandibular y por que el punto B se fue afectado por sacar esas piezas, ¿no? Entonces, lo que sí logramos fue que el plano cruzal se aplanara, como están viendo ustedes acá, se bajara por debajo de Xi, y como vamos a ver acá, la mandíbula rotara hacia adelante. Entonces, noten ese detalle, ¿no? Que si uno quiere, uno desea de que esa mandíbula rote hacia adelante, es importante cambiar el plano cruzal, ¿no? Cambiar el plano cruzal es una tarea que nosotros vamos a tener siempre. Eso va a permitir un estímulo en el crecimiento, fíjense. La mandíbula que estaba en 65 milímetros pasó a ser 76. El plano cruzal que estaba acá arriba, miren, acá bastante arriba, ¿no? Pasó por debajo de Xi, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar claramente el cambio que se operó en ella. Estas son fotografías después de 2 años del tratamiento. Se puede ver que hay estabilidad, que su perfil sigue siendo como el que lo habíamos planeado hacer, y su oclusión se estabilizó completamente, ¿no? Se mantienen aún todas las cosas en su lugar.
Muy bien, muchachos. Para mí ha sido un placer poder estar esta tarde, casi noche acá en Lima, poder disfrutar con ustedes un conjunto de casos que nos otorgan ciertos tips, siempre apoyado por la ciencia, ¿no? Siempre apoyado por verificación cefalométrica, ¿no? Uno aprende muchísimo cuando puede hacer superposiciones, ¿no? Y evidentemente también puede ver sus errores y sus fracasos, no solamente los éxitos, ¿no? Muy bien, les agradezco. Si ustedes tienen algunas preguntas, con mucho gusto les voy a responder. Aló. Aló, sí, te escucho. Sí me escuchas. Muchísimas gracias, querido Fernando. Hay una pregunta. Los tratamientos que has mostrado, básicamente, dependemos mucho del el diagnóstico para ganar espacio, pero básicamente son pacientes con crecimiento horizontal, ¿verdad? Tienen mejor pronóstico. Dice la pregunta, ¿el pronóstico en un paciente vertical para ganar espacio es malo? Mira, te vas a tener muchas más dificultades, ¿no? Pero aun cuando sea vertical, como en este caso, este paciente que acabamos de presentar, es un paciente, acá está, voy a mostrártelo. Fíjate, es un paciente que tiene un crecimiento a predominio vertical, ¿verdad? Y si tiene un crecimiento a predominio vertical, tú tienes que controlar la parte posterior, ¿no? Tienes que controlar el plano oclusal, ¿no? Este plano oclusal, si tú lo logras aplanar con las estrategias que existen para aplanamiento del plano oclusal, la mandíbula acompaña el crecimiento, ¿no es cierto? Y eso también va a ser importante para lo que vas a tratar, ¿no? Sí, hay más dificultad en crear espacios en pacientes dólico-faciales que en meso o braqui. Eso es verdad. Pero hay que trabajar bastante sobre el control del plano oclusal, ¿no? Doctor Fernando. Sí, dígame. ¿Cómo está usted? Gracias por todo esto. Realmente ha estado fenomenal. Tengo una pregunta. Dime. En la última paciente, al hacer el movimiento rotacional de la pieza, o sea, no se ve afectada la vitalidad de la misma. O sea, al hacerlo, ese movimiento rotacional bastante, digamos, un grado bastante, ¿no? Yo lo vi. O sea, no se puso en riesgo la vitalidad de la pieza. Muy buena tu pregunta. La vitalidad de la pieza se pone en riesgo cuando haces una rotación con fuerzas muy extensas, ¿no? Tú vas a ver acá que hemos utilizado todo lo posible, ¿no? Por ejemplo, si tú colocas acá un arco continuo, ¿verdad? Difícilmente va a rotar. Necesitas tener un arco multiloop que te vaya girando poquito a poquito. Son fuerzas ligeras, por eso metes tanto alambre acá, ¿verdad? Sí. Miren la cantidad de alambre que colocamos. Hacemos todos estos loops, ¿para qué? Para que tenga la suficiente elasticidad, ¿no? Como para que la pieza vaya rotando con movimientos suaves. Entonces, si tú mides la cantidad de fuerza que entra acá, más o menos está entre 35 a 45 gramos de fuerza. Entonces, 35 a 45 gramos de fuerza no son fuerzas que dañen los tejidos. Por el contrario, estimulan al movimiento dental. Entonces, tú puedes mover una pieza y la puedes mantener vital, ¿no? Porque precisamente el movimiento es fisiológico. Por esa razón es que se trabaja con tantos loops acá, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos suficiente cantidad de estructura expuesta, pasamos a arcos. ¿Qué tipo de arcos? Knight Tie Cooper, ¿no? Son arcos súper elásticos que botan fuerzas muy ligeras. Ahora, evidentemente, la rotación ha hecho que ¡Qué chiquito! se engruese, ¿no es cierto? Se lesione. ¿Qué duda cabe? Es un sitio donde se ha retenido mucha placa.
Muy bien. Pero es una encía que no ha sido formada con las piezas dentales. Entonces hay que esperar un poco a que se remodele el tejido óseo y luego vaya cicatrizando poco a poco y enviamos al cirujano para que haga una plastía, una cirugía plástica. Entonces, ¿ellos qué cosa hacen acá? Hacen una plastía en la cual cortan acá y cortan acá para que esto de acá descienda. Entonces, miren, hacen esta plastilla, se ve mucho mejor, también va a estar mejor si ella se higieniza más, ¿verdad? Y cuando, antes de que termine el tratamiento, ¿verdad? Vamos a mostrar acá, ya está más o menos rosadita, vuelve a entrar el cirujano para culminar ya la otra plastilla, ¿no? Para disminuir este tamaño. Miren, en la última que ingresa ya se ve una papila mucho más bonita, ¿no es cierto? Mucho más acorde con sus vecinas. Es un trabajo de los cirujanos periodoncistas, los cirujanos plásticos, ¿no? Y vas a ver que acá con el tiempo, mira, esto es ya después de un periodo, ¿no? Y observa tú, mira, esta pieza está totalmente vital, está vital la pieza, no ha perdido su vitalidad. Entonces, no pierde su vitalidad cuando tú usas fuerzas ligeras, ¿verdad? Preservas toda la estructura periodontal. Entonces, no tiene por qué necrosarse, ¿no? Yo supongo que sí se puede necrosar si le pones fuerzas muy grandes que superen la capacidad de adaptación del periodonto. De repente podríamos estar pensando de que producto de ese giro el ápice se estrangule. No, las raíces tienen una capacidad de adaptación enorme, ¿no? Siempre y cuando tú no abuses, no introduzcas fuerzas muy grandes que evidentemente comprometan el estado periodontal de las piezas. Si tú notas acá, se puede ver que la pieza tiene el mismo color, no se ha producido un cambio que nos indique esa necrosis. Espero haber respondido a tu pregunta. Querido Fernando, te voy a dar dos preguntas a la vez, por favor, para que lo vemos. Pregunta, es que si, ¿cuánto tiempo después de extraer los supernumerarios has esperado para montar los brackets? Y el diámetro que has utilizado de los elásticos a partir de la sección del arco que has mostrado en los multilooks. Okay. Fíjate acá. Nosotros, acá está la operación, ¿verdad? Fíjense, cuando el cirujano va a ingresar acá y va a tener que remover, va a tener que quitar tejido óseo en esta zona. De todas maneras lo va a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando saca estas estructuras pero tan grandes, ¿no? Que copaban parte de la raíz del central y esta se iba hasta el piso de las fosas nasales. Entonces, es necesario esperar un poco para que esa zona se llene de hueso, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos? Normalmente esperamos 2 meses. 2 meses es un tiempo suficiente como para que esa zona tenga un hueso joven y un hueso que va a responder al movimiento de los dientes, ¿no? Entonces, tomamos nuestras radiografías y vemos cómo está, ¿no? Y una vez que vemos salud periodontal, recién podemos empezar el proceso de colocación. ¿Me puedes repetir la otra pregunta? Los elásticos que has usado, ¿qué diámetro tienen en la técnica Miau? De la técnica Mew. En la técnica Mew utilizamos 3/16 avos. ¿Ya? Un 3/16 avos heavy, que aproximadamente tiene 6 a 6 onzas y medias de fuerza. Esos son los elásticos con respecto al otro paciente, ¿no? Al paciente en el cual utilizamos. ¿Y en este has usado? En este no utilizamos, como estás viendo acá, no hemos utilizado elásticos. Lo que hemos hecho es preservar la distalización y utilizar acá estos elásticos continuos, ¿verdad? Y no hemos utilizado técnica Mew en este caso, ¿no? Estos arcos seccionales fueron acompañados por elásticos intermaxilares para la completa distalización. Para eso se utilizan también 3/16 avos. Y otra cosa más, estos arcos
son arcos con curva reversa. Estos de acá. ¿Eso para qué? Justamente para verticalizar las molares y prepararla para el movimiento, ¿no? Del plano oclusal. Este de acá, este arco de acá. Entonces, sí, efectivamente, acá teníamos elásticos intermaxilares que llevaban a todas estas piezas a colocarse en clase 1. Una vez que llegaron a clase 1, ¿verdad? Hicimos este otro arco para luego producir este efecto, ¿no? Este efecto de rotación. Rotar a la pieza. Fíjense. Y como les dije, pusimos esta cupla, porque era lo que se nos venía a la cabeza en ese momento, tengo que hacer una cupla. Y colocamos una cadena de poder desde acá, desde la segunda, desde el canino, perdón, para acá, pero actuó como si fuera una faja y me llevó a todos estos para adentro. Entonces, no fue una buena idea, por ejemplo, ¿no? No fue una buena idea. Entonces, tuvimos que corregir ese fracaso intento, ¿no? Pero logró algo, ¿no? ¿Qué cosa logró? Exponer la cara vestibular. Porque si tú colocas acá un bracket, ¿verdad? Y pretendes que entre ahí un alambre y te rote esta, no lo vas a lograr. Entonces, utilizamos esta cupla y esa cupla me expuso la cara vestibular a expensas de que esta zona acá se aplane. Entonces, para corregir eso, utilizamos un arco continuo, pero con multiloops. Y este multiloops es un alambre delgado, 0.012, ¿no? Ese 0.012 de acero, ¿no es cierto?, nos permitió girar esta pieza, ¿no? Poquito a poquito, esperando a que ocurra el evento. Miren, poco a poco. Cada vez que venía cambiamos los módulos elásticos y finalmente lo cambiamos por una ligadura, ¿verdad? Ahí todavía hay una diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Así que a la siguiente colocamos arcos continuos y estos elásticos que ven acá son elásticos de 1/8, ¿no? Los elásticos de 1/8 lo que hacen es fuerzas verticales, ¿no? Fuerzas verticales para permitir que dos cosas. Una, la estabilización de los arcos y la mejor distribución para que lleguen a una relación canina. Miren, la siguiente cita, miren cómo está, ¿no? Vamos a mostrarlo. Miren, de acá, primera cita y la siguiente cita, ¿no? Se estabilizan ambos arcos, empieza a mejorar el alineamiento y luego vamos aumentando el calibre de los alambres hasta llegar a arcos continuos de acero con curva reversa, ¿no? Esa curva reversa nos permite el control vertical del sector posterior. Y luego vamos haciendo el análisis facial de cara a lo que va a ser la sonrisa de la paciente. Esta es una sonrisa posada, esta es una sonrisa mejor lograda. Entonces va a ser crucial trabajar estas encías con el cirujano plástico, ¿no? Con el periodoncista que hace plastía, ¿no? En nuestro caso, el doctor Sixto Grau Comarino. Entonces, fuimos haciendo el diseño como manda la ley, ¿no es cierto? Y también le fuimos dando los tippings para mejorar esto, ¿no? Ya que la anatomía de esta pieza no era una anatomía santa, porque esta tenía una cara plana, esta de acá tenía una cara, el lóbulo mesial era más grande que el distal y además una superficie más cóncava, ¿no? Entonces acá había que hacer dobleces estéticos, ¿no? Para mejorar eso, ¿no? Una vez que mejoró y con todas las cirugías que se le aplicó, mejoró sustancialmente la niña, ¿no? Para tener esta sonrisa que ustedes ven acá. Otra pregunta. Sí, mi hermano, hay una pregunta en cuanto a si se considera vías aéreas cuando vas a distalizar. ¿Es necesario considerarlas? Mira, las vías aéreas sí hay que considerarlas. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene respiración bucal, la distalización va a ser un fracaso. Le voy a explicar por qué. Porque para que uno pueda controlar verticalmente a esa molar, es importante que el neuromuscular elevador de cierre de la mandíbula esté permanentemente activo. Si no está activo, vamos a tener una gran dificultad. ¿Por qué? Porque la molar se va a extruir y se va a inclinar y el plano oclusal se va a empinar. Y si el plano oclusal se empina, dado de que el paciente respira por la boca, la mandíbula va a rotar hacia abajo y hacia atrás. ¿Eso qué cosa va a traer como resultado? Una mayor diferencia entre el punto A y el punto B. De manera que sí, la distalización de la molar no debe ser hecha en un paciente
que es respirador bucal, va a ser un fracaso, ¿verdad? Por mucho que distalices, vas a distalizar, pero la relación maxilomandibular va a aumentar, la altura facial va a aumentar. Es un caos, es un desastre. Buena la pregunta. Siguiente. Hay preguntas, ahí se repiten unas cuantas, acerca de la prescripción que haces de elásticos, o sea, en cuanto a tiempo. ¿Cuánto tiempo deberían usar en este caso los pacientes? Pues bien, los elásticos cumplen la función de vectores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos aquí estabilizar a esta mandíbula y estabilizar la dirección de cierre, pues esto lo va a utilizar entre 1 o 2 citas, no más, y después la retiramos. Mira, de acá, de esta posición en donde tengo un problema vertical, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizarlo sobre un arco rectangular inferior, utilizo los elásticos y miren cómo se estabiliza todo. Una vez que empiecen a entrar, ya lo demás lo va a hacer el cambio de arcos, ¿no? Voy cambiando de arcos y se van integrando todo, ¿no? Fíjense, se va aumentando el calibre, pasamos por alambres redondos, ¿verdad? Acá los tienen, se va estabilizando y una vez que está estabilizada todo, recién retiro, ¿no? ¿De verdad? Perfecto. Hay un par de preguntas acerca, dice que desconocen la técnica MIU, pero ¿existen pinzas para eso? Obviamente es otro tema y muy grande para manejarlo, pero sí hay algunas preguntas acerca de la técnica MIU que te han Sí, visto. la técnica MIU requiere de un alicate que se llama el alicate de King. Los dobleces son sumamente sencillos de hacer. Lo que sí se tiene que entender con técnica MIU es cómo actúan estos arcos para producir resultados terapéuticos. Con técnica MIU, nosotros vamos a poder cambiar muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el plano oclusal, ¿no? Podemos reconstruir un plano oclusal que sea más saludable para el paciente. Podemos hacer que mandíbula se vaya hacia abajo y hacia adelante, lo mismo que hacia abajo y hacia atrás, dependiendo de la maloclusión o del patrón esquelético, ¿no? Podemos inhibir el crecimiento del plano oclusal en el sector superior, ¿no es cierto? Y enviar toda esa energía hacia la zona facial, ¿no? Para mejorar las características del tercio medio de la cara. Es decir, se pueden hacer muchas cosas en terapéutica con MIU. Es un aparato muy completo y que está diseñado para corregir cualquier tipo de maloclusiones. Tienes en la variedad MIU y en la variedad MOA. Y también de Double Arch, que también es otro tipo de arco que también ayuda mucho a la corrección de las maloclusiones. Tienes que conocer también la dirección de crecimiento que tiene el patrón esquelético de clase 1, de clase 2 y de clase 3. Y a su vez, en cada uno de estos patrones, cuál es ángulo alto o ángulo bajo, porque cada uno de ellos tiene una característica. Conociendo bien esos biotipos, tienes por lo menos un 68% de la población de maloclusiones que podrían ser tratadas con MIU, sobre todo las más complejas. Y las que mejor responden son las de clase 3. También las de clase 2 responden, pero hay que ser un poco más paciente, ¿no? Bastante más paciente. Muy bien. ¿Qué otra pregunta más? Nos están preguntando, dice, en casos de pacientes con crecimiento vertical, ¿consideras alguna vez propulsores mandibulares y qué opinas sobre este tipo de propulsores, los fijos? Claro que sí. Permítanme, vamos a salir de esto de acá para mostrarles esa pregunta, ¿no? A ver, déjame ver acá. Permítame, por favor. A ver. A ver, un propulsor mandibular para mostrarles, ¿no? A ver. Acá hay. Y me dice sin crecimiento, ¿no? Más bien en crecimiento, si hay crecimiento. Esta pregunta dice en crecimiento, pero bueno, ¿qué opinas en ambos sentidos? Son extraordinarios aparatos siempre y cuando ustedes sepan leer correctamente las características morfofaciales del paciente.
Miren, por ejemplo, ustedes tienen acá un paciente, ¿no es cierto?, que es clase 2, ángulo bajo, son pacientes braqui, estos reaccionan bastante bien al procedimiento, ¿no? Acá tiene una niña con un fuerte crecimiento de la maxila y una retrusión de la mandíbula, ¿no? Está en una Perdón, etapa... perdón, te corto en esta. Y obviamente habla de un poquito, y si hay crecimiento vertical. Es decir, si los recomiendas. O sea, obviamente, como has visto, perdón, como has mostrado en la mayoría de tus casos, pues el crecimiento horizontal es una característica, pero dice también, fuera del aparato, ¿qué pasaría si estos pacientes tuvieran un crecimiento vertical? Claro, si tienen crecimiento vertical, también se puede usar el aparato de Herbst. Solo que, vamos a ver acá, fin de la presentación, pensé que me estaba preguntando sobre eso. Solo que a este tipo de pacientes, que son pacientes dólicos, va a ser muy necesario que esperemos el descenso del pico de crecimiento. Es decir, lo tratemos cuando esté ya finalizando su crecimiento. Pero para que pueda ser tratado con un adelantador mandibular, es muy necesario también que tenga un neuromuscular bueno, ¿no? Ese neuromuscular tú lo puedes medir en el arco mandibular, ¿verdad? Entonces, si el paciente es dólico y va a necesitar un aparato de Herbst porque lo necesita, entonces sí, pues es necesario que este paciente tenga todavía un periodo de crecimiento ya casi terminando, ¿no? Y entonces, en la primera fase, lo que vas a hacer es aplanar el plano oclusal, ¿no? Entonces, cuando aplanas el plano oclusal, orientas a que la mandíbula rote hacia adelante, ¿verdad? El paciente sigue siendo dólico facial, ¿verdad? Pero ya está mucho más estabilizada toda su oclusión. Entonces, cuando ya empieza a decaer el crecimiento y estás faltando 6 o 8 meses para culminar, usas este aparato. De manera que cuando retorne otra vez a no estar con aparatos, no te sorprenda el crecimiento dólico facial que todavía preservan, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que lo sepas, ¿no? Si me permites, puedo mostrar un paciente si así lo desea, ¿no? Claro, por favor, sí. A ver, vamos a ponerlo acá. A ver. A ver. Vamos a poner acá ortopedia. A ver. Tratamiento. Clase 2. Perdón. Clase 2. Herbst. Bueno, vamos a buscar otro. Como Herbst. Acá está. Van a ver que sí es posible, pero obviamente parte del análisis es que tengas ciertas condiciones para lograrlo. Vamos a ver acá. Acá está. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Ok, fíjense, este es un paciente dólico facial. Miren cómo el componente nasomaxilar ha crecido mucho más que la mandíbula. La mandíbula ha ido hacia abajo y hacia atrás. La zona malar, la zona orbitaria, el puente de la nariz, la punta de la nariz y el labio superior, todos han ido en crecimiento arqueado. Este paciente, por ejemplo, pudo haber sido tratado con extraoral, pero ella no quería en absoluto. Entonces, en estos pacientes, lo primero que hay que corregir es el crecimiento de la maxila a rotación interna. Tenemos que darle una rotación externa para mejorar las condiciones del traslado mandibular. Miren, un overjet enorme, ¿no es cierto? Y en una radiografía cefalométrica se puede observar, ¿no es cierto?, que el paciente tiene un crecimiento a predominio vertical, tienes 83 de eje facial, 30 de crecimiento mandibular,
¿verdad? Este paciente, ¿qué cosa tenía a favor? A favor tenía, primero, que la deflexión craneana era normal, el neuromuscular no estaba tan mal, ¿verdad? Pudo estar mucho mejor, ¿verdad? Y otra cosa, que el plano cruzal esté a la altura de Xi, ¿verdad? Entonces, esto nos daba la posibilidad de poder generar estos cambios. Entonces, este es el aparato que utilizamos en la paciente para cambiar la estructura del maxilar superior, hacerlo más elipsoide. Hicimos una predicción de crecimiento, como verán, esta es una herramienta que utilizamos frecuentemente. Y aquí notamos que maxila no iba a crecer más hacia adelante y que mandíbula tenía esa capacidad de crecimiento hacia adelante. Entonces, con esta información, lo primero que hicimos en ella cuando fuimos a esperar, porque tuvimos que esperar, solamente hicimos el cambio transversal de la maxila, lo preparamos y fíjense, esperamos al último momento en que se produjera, acá por ejemplo estamos entrando al pico máximo del crecimiento y ahí solamente nos dedicamos a alinear y nivelar, no hacer ningún tratamiento de carácter ortopédico. Poco a poco fuimos alineando, alineamos, aplanamos el plano cruzal y una vez que volvimos a tomar acá, ya estábamos pasando el plano de crecimiento y estamos en decrecimiento. Ahí utilizamos un propulsor, como el que están viendo acá. Este es el propulsor mandibular, el HERPS, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar lo más rápido posible, pues esta chica se fracturó este diente, se cayó. ¿Ya? Y acá lo tienen, sigue siendo un paciente dólico facial, pero logramos corregir esa enorme diferencia que tenía, ¿no? Un buen engranaje. Vean acá, esta pieza se lesionó, tenía una fractura longitudinal, una fisura longitudinal, perdón, ¿no? Entonces, fíjate, sí, pues, esta paciente sin tratamiento hubiera mantenido la mandíbula hacia atrás, ¿verdad? ¿Se puede hacer HERP? Sí, lo puedes hacer, pero ya sabes, no lo puedes tratar ni antes, ni en el pico, ni en la mitad del descenso. Lo tienes que utilizar en el último tramo de crecimiento de la curva. Respondí a su pregunta, ¿no? Correcto. Me preguntan, yo sé igual que esto es largo, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿cuál es el principio de la técnica de Mew para producir intrusión superior y cambiar el plano cruzal? Ok. Mira, en el caso de Mew, es un sistema que, en primer lugar, observa qué es lo que hay en el paciente, ¿no? Con respecto al plano cruzal. Vamos a ver, si tienes a un paciente, ¿ya? De clase 3, ¿ya? Normalmente los pacientes de clase 3 tienen el plano cruzal por debajo de Xi, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tiene el plano cruzal por debajo de Xi? Porque las molares, junto con la maxila, están elongadas, producto de la flexión del esfenoides. Entonces, ¿ustedes me están viendo en la pantalla o están viendo el PowerPoint? Ambos, te vemos a ti y el PowerPoint. Ya, ok. Entonces, sería bueno mostrarles, bueno, todo esto se muestra con casos, ¿no? Pero Sí. si ustedes me tienen la paciencia, yo encantado le puedo responder la pregunta, ¿no? Para que más o menos vean cómo son los casos con Mew. ¿Me permite, Sí, claro, por favor. Ok. Vamos entonces, vamos a poner acá Mew. Vamos a poner. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes entonces de clase, ok. ¿Se ve en la pantalla? No, todavía, ahora sí. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a poner un caso que nos ilustre.
ver. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Ya. Miren, esta es una niña que tiene dos cosas. Una mordida cruzada, ¿verdad? Con laterodesviación mandibular. Lo importante de este sistema es que te va a permitir controlar el plano oclusal en las tres áreas del espacio. Esta niña tenía un perfil muy bonito, ¿verdad? Pero estaba desarrollando un problema de protrusión de mandíbula, sin que esto pudiera tener explicación. Ella decía, doctor, mis dientes eran lindos, bonitos, pero ahora están cambiando, ¿no? En su posición. Bueno, le hemos tomado todos sus registros, ¿verdad? Y como ven ustedes acá, esta paciente tiene el plano oclusal por debajo de Xi, ¿verdad? Vamos a ver si acá no se puede acercar, pero bueno. Está por debajo de Xi, ¿no? Entonces, esa mandíbula siempre va a rotar hacia adelante, su crecimiento siempre va a ser para adelante, ¿no? Y eso tarde o temprano va a terminar con un paciente de clase 3, ¿verdad? Así que se hizo el procedimiento, ¿no? Primero de alineamiento y nivelación, y lo que hacen estos arcos es, en primer lugar, eliminan la interferencia posterior. Esa molar que se extruye y provoca, ¿no es cierto?, que se aplane el plano oclusal, ¿verdad?, es obligada a ir hacia atrás con estos dobleces. Y estos elásticos que ustedes ven acá son elásticos de 3/16, que dan aproximadamente un volumen de fuerza de 6 onzas. Entonces, estos loops están con inclinaciones de fuerzas distalizadoras, pero al mismo tiempo intrusivas en el sector posterior. Entonces, toda la energía de los elásticos viaja hacia atrás, verticalizando todas las piezas, ¿no? Y corrige todo el proceso como estás viendo acá, ¿no? Te va dando sobre mordida, ¿verdad? Y alineando, nivelándote. Se pueden hacer todas las cosas con Mew, ¿verdad? Y se corrige el caso completamente, ¿no? Se vuelve otra vez a la anatomía, ¿no? Entonces, esa es la idea. Va a cambiar el plano oclusal, ¿verdad? Y nos va a producir cambios como el que estás viendo acá, por ejemplo. Vamos a mirar este cambio también en esta chiquita, ¿no? Que también había recibido un tratamiento de ortodoncia y estaba produciéndose una mordida abierta. Y claro, era una paciente de clase 3. Entonces, esa es la idea. La idea es que el aparato corrige el sector posterior, lo empina, ¿verdad? Y reconstruye el plano oclusal para que mandíbula se deposite hacia atrás. Entonces, cuando tú empinas el plano oclusal, mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás y produce el cambio oclusal que vas a ver acá, miren, ¿no? Miren cómo poco a poco, y también permite la corrección de la línea media, ¿no? Miren, la pone en su lugar y termina dándole la estabilidad al paciente, ¿no? Es largo de tener que explicarlo, ¿no? Sería motivo de otra conferencia, ¿no? Claro, sí. Muchísimas gracias, querido Fernando. Quiero leerte algo antes de que nos vayamos, y es de Sandra, no sé si sigue ahí. Sandra Kahn es una colega mexicana que radica en San Francisco, estaba ahí toda la tarde, no la veo ahorita, pero dice, la dimensión vertical es el hoyo negro de la ortodoncia, lo dice Bouchan. Doctor Pérez Vargas, es un agasajo escuchar profesionales que consideran la función respiratoria y maneja la biomecánica con entendimiento profundo para contrarrestar efectos negativos, según Burstone y Ricketts. Un placer, muchas gracias. ¡Oh, qué lindo detalle! Qué Sandra, lindo. mañana nos va a dar la conferencia Sandra en la tarde, creo que a las 5, ahorita voy a ver el horario, pero sí, es espectacular lo que nos sabes, el manejo biomecánico que tienes en este tipo de casos es básicamente lo que nos enfrentamos día a día y nos hacen tener éxito en los resultados, ¿verdad? Así es, así es. No, qué lindo detalle de parte de Sandra. Qué bueno que también estemos sintonizados con eso, porque parte de la reflexión de lo que hacemos está en los instrumentos de evaluación que tenemos, ¿no?
Y sí, pues las vías respiratorias para mí son claves, ¿no? Hay toda una charla, Doctor ¿no? De cómo Fernando, una manejar eso. consulta. Sí. Doctor Fernando, Hola, al Emma, ¿cómo hacer, estás? ¿cómo está, doctor? Muchas felicidades por la presentación, mis admiraciones, doctor. Una Gracias. consulta, Dime. cuando usted hace la rotación del incisivo central Ajá. con las asas, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe usar el paciente de contención para que esa pieza de incisivo no vuelva a tener su recidiva? Porque he tenido casos de pacientes que cuando se hace esa rotación tienen ese alto índice de recidiva. Tienes toda la razón. Esa pieza va a recidivar si no la dejas con contención. Y tiene una razón, ¿no? La razón es que las fibras transeptales se mantienen, ¿no es cierto? Y están estiradas. Entonces, todas las fibras transeptales, todas las fibras periodontales permanecen activas hasta que la función, ¿no es cierto?, las haga cambiar. Pero en tanto pase eso, van a transcurrir buen tiempo. Por eso, como tú habrás visto, no sé si estás viendo el PowerPoint. Sí, ¿Están viendo estoy el viendo, PowerPoint? doctor. Miren ustedes, de por vida, nosotros le colocamos una contención fija aquí. ¿Lo ves? Eso va a evitar que rote. Esta chica también va a usar su contención, su placa de contención durante los próximos 2 años. No, pero de por vida le colocamos esa contención. Y estoy de acuerdo contigo. Si no le colocas una contención, esa pieza va a rotar. ¿Qué duda cabe? ¿No? Doctor, ¿y está recomendada las contenciones en estos pacientes, el vacuum de por vida, como también como miorrelajante? Mira, yo creo que el vacuum no deberíamos usarlo como un aparato de contención. Si estás refiriéndote al vacuum, a esta especie de férula, ¿no? Los Delgadita, termoformados. los termoformados. En primer lugar, porque tenemos que volver otra vez a que el paciente mastique con los dientes, haga su función de deglución con los dientes, haga la fonación con sus dientes. No puede estar de por vida con un vacuum, ¿no? Yo prefiero que los dientes entren en contacto y hagan sus propias propiocepciones, sus propios desgastes, porque parte de nuestra función es volver la oclusión y también hacer que la oclusión envejezca junto con la persona, ¿no? La presencia de un vacuum interpone y lo que me preocupa de ese tipo de contención es que lleva la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. ¿Por qué? Porque va a haber una adaptación también articular, una adaptación cervical, una adaptación lingual, ¿no es cierto? Entonces, se crean condiciones para la presencia de eso, ¿no? Y eso va a dar como resultado alteraciones propias, ¿no? En la articulación y también de la función. Si preguntas mi opinión de mantener con vacuum, no. Yo prefiero de que las estructuras se vayan adaptando y vayan ocluyendo. Y vas a ver que con los años la oclusión se ajusta mejor, se ve mucho mejor, ¿verdad? Y yo normalmente después de 2 años de uso de placa de contención, el primer año lo usa todo el día, el segundo año lo utiliza solamente en las noches y los últimos 6 meses voy ensayando quitárselo, ¿no? Quitárselo poco a poco. Pero no me quedo. Con el que me quedo son con estos linguales y cuando veo que ya está bastante estable, lo retiro. Me parece importante eso para Muchas, devolverle otra vez al paciente su función. muchas gracias, doctor. Cuídese Gracias. mucho. A ustedes, qué gusto. Mi querido Fernando, muchísimas gracias por todo. Como siempre, o sea, siempre nos falta tiempo, pero ¿sabes qué? Ya mediante la evolución de esto, pues vamos a planificar tu visita a La Paz, como habíamos hablado. Así que esperemos vernos pronto y de repente visitarte allá en esa querida universidad, la Universidad Mayor de San Marcos, que es un espectáculo, ¿no? Te felicito por todo el trabajo
Muchísimas gracias otra vez. Es un placer siempre conversar contigo, es un placer. Ahí está, Sandra volvió. Sandra, hemos leído tu comentario al Gracias. doctor. Ahí está Gracias, Sandra, ¿no? Sandrita. Qué Mañana gusto. con Sandra. Sí, lo escuché todo, nada más corrí un poco aquí afuera, pero de verdad me gustó mucho y lo felicito por su manejo tan cuidadoso de la mecánica. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un detalle fino de parte tuya y ojalá podamos conocernos aquí en Lima, Perú, o en Sí. cualquier congreso. Y ahora en adelante sabré que tengo una alma gemela que piensa más o menos como yo. Un abrazo, Bueno, Sandra. no tanto, ya verán mi presentación, pero yo soy medio peruana adoptada porque mi socia también es de Lima, la doctora Lari, Úrsula Lari. Úrsula Entonces, Lari. Uy, sí. Úrsula Lari es amiga mía. Úrsula. Ah, pues es mi socia. Uy, dale un abrazo de mi Aquí en San parte. Años que Francisco. no la Sí. veo. Solo dile Sí, eso, que acabo de conocer al doctor Fernando. Somos, Ah, mira, ok. he sido su- Perfecto, perfecto. Y dale Sí, un ella abrazo. me ha hablado de usted. Ah, con razón. Qué gusto, Sandrita. Y Un abrazo. el mundo de la ortodoncia es chico, ¿verdad? Nos conocemos casi todos, es una familia Pequeñito, grande. sí. Ok. Gracias, querido Fernando. Te paso con Félix para que nos dé unas últimas palabras y nos despidamos. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias, Jorge. Ya estaremos Tenemos viendo en Lima, Perú. redes, tenemos tu correo, o sea, nos podemos contactar y yo creo que todos los que nos han visitado el día de hoy te pueden contactar en tus redes, bueno, y tu correo electrónico, si nos facilitas, yo los voy a facilitar a todos, ¿ya? Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias, hermano. Félix, Adiós. te paso un ratito para despedirlo. ¿Estás, Félix? Creo que se ha cortado la... No te preocupes, yo sí creo que se cortó el... Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí está, Félix. Querido Fer, como habrás visto, el tiempo es corto, pues cuando tenemos un profesor de tu talla, para nosotros ha sido un gusto que hayas llegado a los miembros de la Sociedad Boliviana de Ortodoncia La Paz. Quiero decirte que también nos acompañan de todo el país y has recibido mensajes de Paraguay, Asunción, de Michoacán, de México, de Arequipa, Perú, de Colombia. Está toda Iberoamérica unida escuchando a un profesor, a un gran amigo. Así que te queremos hacer llegar todo nuestro cariño y muchas gracias.